La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 11. El interior de un corazón. Después del incidente recién narrado, las relaciones entre el clérigo y el médico, aunque en la superficie parecían mantenerse sin cambios, adquirieron un carácter diferente al que hasta entonces habían tenido. La inteligencia de Roger Chillingworth veía ahora ante sí un camino muy claro. No era precisamente el que había estado pensando seguir. Aunque de aspecto tranquilo, amable y desapasionado, es probable que existiera en este desgraciado anciano una profundidad maligna hasta entonces latente, pero ahora activa, que lo llevó a tramar una venganza más terrible que la que mortal alguno descargara sobre su enemigo. Convertirse en su único amigo de confianza, aquel a quien se puede revelar todo el temor, todo el remordimiento, la angustia y el inútil arrepentimiento, y también el retorno de los pensamientos pecaminosos expulsados en vano. Toda la tristeza cargada de culpa escondida de aquel cuyo corazón sin duda habría sido capaz de compadecer y perdonar, se le revelaría a él, el despiadado, a él, el implacable. Todo ese oscuro tesoro sería dado como obsequio al hombre para el cual nada fuera de esto podía saldar la deuda de la venganza. La reserva tímida y sensitiva del clérigo había frustrado este proyecto. Sin embargo, Roger Chillingworth estaba apenas menos satisfecho con el aspecto que presentaba ahora el asunto, con el cambio que la providencia, usando al vengador y su víctima para sus recónditos propósitos y quizás perdonando, cuando podía parecer más propio castigar, había realizado contra los tenebrosos proyectos de Chillingworth. Casi podía decirse que había recibido una revelación. Para lo que él pretendía, poco importaba que fuera de origen celestial o de otras regiones. En todas las relaciones que mantuvo con el Dr. Dimmesdale, no solamente la apariencia externa, sino también la profunda intimidad de su alma parecían revelarse ante sus ojos, de modo que podía ver y comprender cada uno de sus movimientos. Y desde entonces se convirtió no solo en un espectador, sino en protagonista del mundo interior del pobre ministro. Podía juzgar con él como se le antojara. ¿Sería interesante suscitar una palpitación de angustia en él? La víctima estaba siempre dispuesta. Solo era necesario conocer el resorte que controlaba la maquinaria, y el médico lo conocía muy bien. ¿O sería preferible sorprenderle con un repentino golpe de terror? Cual si fuera convocado por la varita de un mago, surgía el macabro fantasma, o 1000 fantasmas, de muchas formas, que encarnaban la muerte, o una desgracia peor, acosando todos al clérigo y señalando su pecho con el dedo. Todo esto se llevó a cabo por medios tan perfectos y sutiles que el pastor, aunque se daba cuenta vagamente de que una influencia maligna se cernía sobre él, era incapaz de descubrir su procedencia. Es verdad que miraba con temor y con duda, algunas veces incluso con el horror y la amargura del odio, a la figura deforme del viejo médico. Sus gestos, su manera de andar, su barba entrecana, el más pequeño e inocuo de sus actos, hasta la ropa que vestía, le eran repulsivos. Lo que sin duda era una prueba irrefutable de que existía en el espíritu del clérigo una antipatía más profunda que la que él mismo estaba dispuesto a reconocer. Porque, como le era imposible encontrar una razón que justificara tal desconfianza y aborrecimiento, Arthur Dimmesdale, consciente de que el veneno de una mancha podrida estaba infectando la sustancia de su corazón, atribuía sus pensamientos a este motivo. Se sentía culpable por su falta de simpatía hacia Roger Chillingworth. No aprovechó la lección que podía haberle enseñado ese sentimiento e hizo todo lo posible por arrancárselo de raíz. Incapaz de hacerlo, y por cuestión de principios, continuó con sus costumbres de familiaridad social con el anciano, y así continuó dándole constantemente oportunidades para perfeccionar el proyecto al cual el vengador, pobre ser desamparado, aún más desgraciado que su víctima, dedicaba toda su vida. Así pues, afecto de una enfermedad física, roído y torturado por una tenebrosa aflicción del alma y víctima de las maquinaciones de su peor enemigo, el reverendo Dimmesdale había logrado, sin embargo, una brillante popularidad en el desempeño de su sagrado ministerio. En realidad, la ganó en gran parte debido a esas mismas penas. Sus dotes intelectuales,
sus virtudes morales, su capacidad de experimentar y comunicar emoción eran mantenidas en un estado de exaltación por el aguijonazo y la angustia de su vida diaria. La fama, aunque había empezado a crecer recientemente, ya sobrepasaba las reputaciones más sobrias de otros clérigos eminentes. Entre ellos, algunos letrados que habían pasado más años perfeccionando sus profundos conocimientos religiosos y todo lo relacionado con el sagrado ministerio, que años de vida tenía Arthur Dimmesdale, y que, por lo tanto, poseían sin duda conocimientos más sólidos y valiosos que los de su joven colega. Entre ellos, muchos poseían una estructura mental más resistente que la suya y una porción muy superior de comprensión dura, férrea, aguda y granítica de la vida, la cual, combinada con una proporción considerable de conocimientos doctrinales, constituye una especie clerical muy respetada, eficaz y poco amable. También otros santos varones, poseedores de facultades perfeccionadas por el tenaz estudio de los libros y pacientes meditaciones, se habían convertido en seres etéreos gracias a su comunicación con el otro mundo, de modo que la pureza de sus vidas había llegado casi a transportar a estos santos personajes a las esferas superiores, vestidos aún con sus ropajes terrenales. Lo único que les faltaba era el don que descendió sobre los discípulos en Pentecostés en forma de lenguas de fuego. Y estas lenguas de fuego, según parece, no eran el símbolo de poder hablar en lenguas desconocidas y extranjeras, sino del don de dirigirse a la hermandad entera de los hombres con el idioma propio del corazón. A esos pastores, en otros sentidos tan apostólicos, les faltaba la última y más rara confirmación celestial de su ministerio, la lengua de fuego. Habían buscado en vano, si jamás se les ocurrió buscar, la manera de expresar las verdades más santas a través del medio más sencillo, el de las palabras e imágenes familiares. Sus voces descendían lejanas y borrosas desde las alturas donde habitualmente moraban. A esta última clase, por los rasgos de su personalidad y por su naturaleza, habría podido pertenecer el joven Dimmesdale. Habría podido ascender a aquellas cumbres de fe y santidad si esta inclinación no se hubiese torcido por el peso, sea cual fuere, del pecado y la angustia, bajo el cual estaba condenado a caminar con pasos tambaleantes. Él lo mantuvo a ras de tierra, al nivel de los más bajos, aunque, si las circunstancias hubieran sido distintas, los mismos ángeles habrían podido escuchar su voz y responderle. Pero este mismo dolor, esta misma angustia, le permitían compenetrarse más íntimamente con la humanidad pecadora, de modo que su corazón vibraba al unísono con ella y en él recibía sus penas, transmitiendo las vibraciones de su propio dolor a miles de corazones, en sentidos párrafos de triste y persuasiva elocuencia. Sí, persuasiva generalmente, aunque a veces era también terrible. Los fieles no llegaban a comprender qué era lo que los conmovía de esta manera. Para ellos, el joven ministro era un milagro de santidad, el portavoz de mensajes celestiales de sabiduría, de penitencia y de amor. Ante sus ojos, el suelo mismo que pisaba quedaba santificado por su contacto. Las vírgenes de su parroquia palidecían en su presencia, víctimas de una pasión tan imbuida de sentimientos religiosos que la imaginaban producto de su fervor religioso y no la ocultaban, luciéndola en sus blancos pechos para ofrendarla ante el altar como el sacrificio más apropiado. Los hombres mayores de su congregación, al verlo tan frágil y compararlo con ellos mismos, tan vigorosos en su ancianidad, sentían que él subiría al cielo antes que ellos, y rogaban a sus hijos que sepultaran sus viejos huesos lo más cerca posible de la santa tumba del pobre pastor. Y es muy posible que en esos mismos momentos, cuando el desgraciado pastor pensaba en su propia tumba, se preguntaba si era posible que alguna vez creciera pasto sobre ella, ya que lo que allí estaría sepultado era un cuerpo maldito. Esta veneración pública lo hacía sufrir terriblemente. Su impulso natural era amar la verdad y considerar todas las cosas cuales sombras carentes de peso y valor si carecían de la vida divina dentro de su propia vida. ¿Qué era él, entonces? ¿Sustancia o solo una sombra opaca? Anhelaba hablar desde el púlpito con voz muy alta y poderosa para revelar a los fieles ahí reunidos la verdad sobre su persona. Yo, a quien veis luciendo los negros hábitos del sacerdocio,
Yo, que subo a este sagrado púlpito y torno mi rostro hacia el cielo para comulgar en vuestro nombre con el Supremo Hacedor. Yo, en cuya vida diaria podéis discernir la santidad de Enoc. Yo, cuyos pasos dejan un resplandor en los caminos de esta tierra para guiar a los peregrinos hacia las regiones de los bienaventurados. Yo, que he puesto la mano del bautismo sobre la frente de vuestros hijos. Yo, que he murmurado la oración del adiós junto a vuestros amigos moribundos, que escucharon mi amén lejos del mundo que ya habían abandonado. Yo, vuestro pastor, que tanta reverencia os inspira y tanta confianza. Yo, soy un inmundo y un mentiroso. Más de una vez, Dimmesdale había subido al púlpito con el propósito de no volver a bajar sus gradas hasta haber dicho palabras como las anteriores. Más de una vez había tosido, aspirado profunda y temblorosamente una bocanada de aire que, al ser expelida, debía ir cargada con el tenebroso secreto de su alma. Más de una vez, no, más de 100 veces, había hablado efectivamente. Hablado, pero ¿cómo? Manifestando ante su congregación que era un hombre vil, un vil compañero de los más viles, el peor de los pecadores, un ser abominable, un objeto de iniquidad inimaginable, y que lo único sorprendente era que ellos no vieran que su cuerpo se retorcía ante sus ojos, abrazado por la indignación del Todopoderoso. ¿Podía haber lenguaje más claro que este? ¿Por qué los que lo escuchaban no se levantaban de sus asientos y con un impulso simultáneo lo arrojaban del púlpito que su presencia profanaba? No sucedió así. Escucharon sus palabras respetuosamente, sintiendo aún más veneración por su persona. Les era imposible adivinar el secreto mortal que escondían esas palabras con las que se condenaba a sí mismo. ¡Qué joven tan virtuoso!, decían entre sí. Un verdadero santo, si es capaz de percibir tanto pecado en su propia alma impoluta. ¿Qué espectáculos más horrendos verá en las nuestras? El pastor, hipócrita, sutil y lleno de remordimientos, sabía muy bien cómo recibirían los fieles su vaga confesión. Había tratado de engañarse a sí mismo al confesar las culpas que atormentaban su conciencia, pero solo había cometido otro pecado más, reconociendo su vergüenza, sin obtener alivio. Dijo la verdad, pero al hacerlo la transformó en la más absoluta mentira. Y, sin embargo, por naturaleza amaba la verdad y odiaba la mentira, como pocos hombres. Por lo tanto, sobre todo, se odiaba a sí mismo, a su pobre y miserable persona. Su tormento interior lo llevó a prácticas que más se parecían a la viga y corrompida fe de Roma, que a la luz más clara de la iglesia en que había nacido y se había criado. Bajo llave, en un cajón secreto, el joven Dimmesdale guardaba un látigo ensangrentado. A menudo este pastor, protestante y puritano, había azotado sus hombros con él, y al hacerlo reía amargamente, azotándose con mayor crueldad aún para castigar su amarga risa. También acostumbraba ayunar, como muchos piadosos puritanos, pero no como ellos, con el fin de purificar el cuerpo y convertirlo en vehículo más apropiado para las revelaciones celestiales, sino rigurosamente, como un acto de penitencia, y hasta que sus rodillas flaqueaban. Noche tras noche, velaba solitario, alumbrado solo con el débil resplandor de un candil, y de vez en cuando, para ver su propia máscara en el espejo, iluminado por la luz más potente que podía conseguir. Así efectuaba la constante introspección con la cual solía atormentarse, pero que no lograba purificarlo. Durante estas largas vigilias, su inteligencia perdía el equilibrio y a menudo le pareció ver visiones. Quizás las percibía vagamente, y con una débil luz propia, en la remota penumbra de su cuarto, o más vívidamente y muy cerca de él, dentro del espejo. A veces era una horda de formas diabólicas que se reían y escarnecían al pálido pastor y lo llamaban para que la siguiera. A veces era un grupo de ángeles luminosos que ascendían pesadamente hacia el cielo, como si estuvieran cargados de sufrimiento, y la ascensión los volvía cada vez más etéreos. Luego veía desfilar a los amigos de su juventud, muertos ya, seguidos de su padre, con la barba blanca y el ceño fruncido, como un santo, y su madre, que le volvía la espalda al verlo pasar. Si por lo menos el fantasma de su madre hubiera mirado a su hijo con compasión.
Y luego, atravesando la terrible habitación poblada por esos pensamientos espectrales, pasaba Hester Prynne, llevando a su pequeña Pearl, ataviada con un traje escarlata, y señalando con su pequeño índice la letra roja que campeaba sobre el pecho de su madre, y luego el pecho del ministro. Ninguna de estas visiones llegó jamás a engañarlo completamente. En cualquier momento, con un esfuerzo de voluntad, lograba discernir las sustancias más allá de su vaporosa insubsistencia y convencerse a sí mismo de que no tenían verdadera solidez, como aquella mesa de encina tallada o como aquel texto sacro, grande, cuadrado, empastado en cuero y con hebillas de bronce. Sin embargo, a pesar de todo y en cierto sentido, esas cosas eran más verdaderas que la vida del pobre pastor. La indecible amargura de una vida tan falsa como la suya roba la esencia y la sustancia de cualquier realidad que nos rodee, realidad creada por el cielo para nutrir y regocijar el espíritu. Para el hombre falso, el universo entero es falso, impalpable, y al ser tocado por él, se encoge hasta llegar a ser nada y desaparecer. Y él mismo, por el hecho de mostrarse bajo una apariencia falsa, se transforma en una sombra y deja de existir. Lo único que mantenía vivo a Arthur Dimmesdale, dándole una existencia real en este mundo, era la angustia que sentía en lo más profundo de su alma y que era evidente en su aspecto físico. Si hubiera tenido fuerzas para sonreír y lucir una expresión alegre, aquel hombre no existiría. Durante una de esas horribles noches que solo hemos esbozado, el ministro se paró repentinamente de puntillas. Se le había ocurrido una idea completamente nueva e insólita. Gracias a ella, quizás lograra un momento de paz. Se vistió cuidadosamente, como si se preparase para salir a una ceremonia pública, y exactamente de la misma manera se deslizó por la escalera sin hacer ruido, abrió la puerta y salió.